Queridos amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes en el lugar donde se encuentren. Ahí nuestro podcast del Show de los Seguros. Este es el capítulo, ya ni me acuerdo, 14, 15, creo que es el 15, pero bueno, en el capítulo que en el que vamos, aquí en el Show de los Seguros, estamos muy contentos por esta nueva transmisión y hoy vamos a tocar un tema muy relevante porque ha tocado nuestros corazones, ha tocado el sentimiento de la ciudadanía y pues vamos a hablar con un experto, un viejo conocido nuestro del programa, que luego ya les tendremos ahí algunas noticias al respecto, pero nos acompaña en esta emisión don Raúl Carlón, que nos da muchísimo gusto tenerte. Raúl, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en el Show de los Seguros. Gracias, Paco. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Exacto. A la hora que nos escuchen y por donde nos vean. Muy contento de estar aquí contigo en el Show de los Seguros. Y bueno, pues tocando un tema que, como bien dices, es un tema complejo, un tema profundo y un tema que seguramente pues va a levantar algunas polémicas, ¿no? Sí, desde luego, porque no quisimos hacerlo de inmediato porque vamos a hablar acerca de la tragedia que vivimos el 3 de mayo, hace unos pocos días atrás, en la Ciudad de México, en la línea 12. No lo quisimos hacer de inmediato porque pensábamos que pudiésemos pues ser, no sé cómo llamarle, indolentes. Pues tal vez insensibles, ¿no? Insensibles, no queríamos eso, y ahora que ya ha pasado un poco el tiempo, pues sí queremos tocar algunas cosas porque esta situación de la línea 12 del metro es un aprendizaje forzado, Raúl. Así es, Paco, un aprendizaje forzado, un aprendizaje doloroso, un aprendizaje muy caro, pero finalmente es un aprendizaje. Dicen que los aprendizajes son significativos cuando cambian el rumbo de las cosas. Y vaya que este evento cambió el rumbo de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. De la vida de la ciudad, de su movilidad, de las familias, de las personas que perdieron la vida, de las familias que trabajan en el metro, de las familias de las familias de los heridos en las situaciones y de tantas otras cosas, ¿no? La economía, etcétera, etcétera. Todo se afectó de alguna manera con este incidente y pues que lamentamos muchísimo y les mandamos un abrazo a todas esas personas que están pues en una situación, están pasando un momento difícil por este acontecimiento, Raúl. Así es, Paco. Si me lo permites, yo lo dividiría en 3 puntos, en 3 temas. El primero, lo que tiene que ver con los bienes. El segundo, lo que tiene que ver con las personas. Y el tercero, lo que tiene que ver con las consecuencias. Así es. Las consecuencias de todo esto que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, pues indudablemente el tema de los bienes es un tema muy complejo, muy caro, porque se afectaron trenes, se afectó una vía de comunicación y de transporte de prácticamente, pues creo que 400 o 500,000 personas cotidianamente, y que además de todo nunca quedó bien. Desde que fue inaugurada esa línea, pues presentó problemas. Y bueno, pues este problema ya no fue un problema, ahora es una tragedia. Eso tiene un aprendizaje y eso nos llevaría a pues reforzar el punto de la administración de riesgos. Cuando tienes un riesgo, puedes tomar medidas preventivas o medidas correctivas, pero las preventivas incluyen un punto que creo que fue lo que faltó en este tema: mantenimiento. Y ese mantenimiento, además de los problemas que puedan surgir de la construcción, pues tiene por consecuencia una pérdida económica monumental para el gobierno de la Ciudad de México. Afortunadamente, una parte de esa pérdida será cubierta por una póliza de seguro. Y bueno, pues ahí vemos uno de los aprendizajes. Cuando no tienes dinero para afrontar una pérdida de esa magnitud, te tienes que deshacer de ella. ¿A través de qué? De una póliza de seguro. Qué importante es esto, Raúl, porque
reutilizando la palabra aprendizaje, hasta que no pasamos por la situación o no la vivimos, nos damos la importancia de esto que tú nos estás comentando, Raúl. Es correcto, Paco. Realmente el asunto, el punto nodal de todo este tema es el análisis del riesgo. ¿Qué riesgos se corren cuando te subes a un tren que pues circula por abajo del piso, que además está electrificado y que además pues tiene riesgos de una ponchadura de la llanta, una descarga eléctrica, que tiemble, que se inunde, que pues haya una erupción volcánica o que Godzilla salga del centro de la Tierra y se quiera comer al metro, ¿no? Que también puede suceder, ¿no? El tema de analizar ese riesgo muchas veces queda en un escritorio, pero no se calculan las pérdidas. Y el aprendizaje que nos deja este evento es precisamente centrarnos en la pérdida. ¿Qué pérdidas pueden ocurrir si es que el riesgo se manifiesta? Y pues revisar la chequera, el bolsillo o la recaudación para ver si vas a tener dinero para pagar. Y si no lo tienes, entonces invariablemente te tienes que asegurar. Ese es el aprendizaje fundamental, ¿no? Y sobre todo en una obra que estuvo de moda hace algunos años, faraónica, ¿no? Porque gigantesca este tipo de obras con moles de cemento, con ingenieros que se supone que saben lo que están haciendo, que se les tiene que pagar un sueldo, bueno, con toda la infraestructura que se necesita para crear una obra de este tipo y para el mantenimiento y el manejo de una obra de este tipo, ¿no? Son recursos que se vuelven a veces hasta impensables, Raúl. Así es, Paco. Habrá que recordar que el metro se inauguró en 1969. Yo tenía 9 años cuando se inauguró el metro. Y cuando yo salí de sexto de primaria, mi primera pinta de la primaria fue subirme al metro. Y era una aventura verdaderamente formidable. Me sentía un explorador extraterrestre subido en el metro a los 10 años de edad. El metro no había tenido un problema de esta magnitud en la línea 1, en la 2, en la 3, etcétera, hasta la línea 12. Pero lamentablemente, y bueno, no quisiera yo mencionarlo, pero es necesario hacerlo, la falta de mantenimiento es parte fundamental de lo que ha ocurrido hoy, no solo en la línea 12, sino prácticamente en todo el sistema de transporte colectivo. Ha habido alcances de trenes, ha habido explosiones dentro del metro, y bueno, pues la explosión del cerebro en donde se controla todo esto, en esta administración. Eso nos da una sensación de inseguridad cuando te subes a algo en donde, bueno, pues lo que estás buscando es rapidez. Ya no comodidad, sino rapidez para llegar a tu destino. Y a lo mejor la comodidad es pues ir abrazando o ser abrazado por la humanidad que te rodea, además de que te pulverizan y te aromatizan y todo lo demás, ¿no? Pues bueno, pues eso ya va incluido en el precio, ¿no? Eso es bonito, es bonito, es bonito. Fíjate, Raúl, que ahorita que estás platicando esto, yo pues obviamente no sé, todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México hemos transitado, hemos abordado, hemos viajado en el metro y recordamos pasajes como el de La Raza, ¿no? Como el de Pino Suárez, como no sé cuántos tantos más, la profundidad del metro Camarones, ¿no? Bueno, no sé, inclusive se vinieron a grabar unas películas en el metro Chabacano, no sé si tú te acuerdas de eso, ¿no? Por la arquitectura, por la magnificencia, no sé si está correcto lo que estoy diciendo, o por lo magnífico de la construcción, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que era inclusive hasta bonito viajar en el metro, pero de un tiempo acá, no quiero referirme a esta o cualquier otra administración, sino hace algunos años, yo creo que 10, 12 años atrás, ya mostraba esa deficiencia de mantenimiento, de atención a las instalaciones y pues resultan en estas tragedias, Raúl. Así es, Paco. Y eso nos lleva a otro aprendizaje.
Cuando le das mantenimiento a las cosas, la posibilidad de que ocurra un riesgo se aleja. Pero cuando el mantenimiento es parte de lo que no haces por tus bienes o por lo que tú tienes, la ocurrencia del riesgo se acerca. Ocurre con el coche y ocurre con la persona. Si no le das mantenimiento a tu cuerpo, te puedes enfermar y ese evento te va a llevar a un hospital y eso te puede costar millones. Lo mismo ocurre con tu casa, ocurre con tu fábrica, ocurre con tu comercio u ocurre con un transporte como el que nos estamos refiriendo. La falta de mantenimiento hace más probable la ocurrencia del riesgo. Y mientras más gente utilice ese servicio, pues evidentemente la pérdida va a ser mucho mayor, ¿no? Que es lo que estamos viviendo actualmente. Así es, Raúl. Podríamos adentrarnos en esta situación como bien tú dices, de los bienes, de cómo es que fueron afectadas las situaciones, los costos, etcétera, etcétera. Pero si tú me permites, Raúl, poder pasar a la situación de las personas, que es mucho más sensible porque estamos acostumbrados de alguna forma a saber que si me subo al metro, pues estoy asegurado. O que si tomo la carretera federal, tiene seguro, porque voy a pagar, ¿no? La caseta. No sé, como que descargamos en otro la responsabilidad que yo tengo, Raúl. Así es, Paco. Cuando haces uso de un servicio público, bueno, pues evidentemente existe una cobertura. Esa cobertura, además, es una cobertura que proviene cuando menos de 3 ordenamientos federales. El primero es el Código Civil, el segundo es la Ley de Vías de Comunicación y el tercero es la Ley de Víctimas. Hoy esos 3 ordenamientos confluyen en las indemnizaciones que deben de ser pagados a los familiares de los que fallecieron y a las personas que están en hospitales porque resultaron lesionadas. Es muy sensible, muy sensible este tema de las pérdidas humanas. Uno solo que haya fallecido es una tragedia. 26 personas fallecidas en este evento es verdaderamente una súper tragedia. Y si lo es para nosotros, que a lo mejor usamos de vez en cuando el metro, pues imagínate lo que es para las familias que vieron a su familiar subirse por la mañana y ya no regresaron en la noche y tuvieron que ir a reconocer a esa persona a un morgue. Bueno, eso, mis respetos absolutos a esas familias. No quiero adentrarme más en ese dolor porque es un dolor que se comparte, que se siente. Pero la ley es clara, sea un transporte público concesionado o un transporte público estatal o federal, la ley obliga al que preste ese servicio a pagar una indemnización. Y ahí está nuevamente el aprendizaje. El seguro que se contrató para el metro incluye a los pasajeros. Y eso viene ya en trámite para poder pagar las indemnizaciones que esos ordenamientos que mencioné pues establecen como obligatorios para quien presta el servicio. En realidad no es el gobierno el que va a pagar esas indemnizaciones, va a ser un seguro, pero ese seguro lo contrató el Estado porque es una obligación marcada en una ley federal, ¿no? No sé si no fuera una obligación, si hubiera contratado ese seguro, Raúl. Yo me hago la misma pregunta y creo que vamos a coincidir en que la respuesta hubiera sido no. Sí, porque no hay cultura, Paquito. Exactamente, para allá iba, porque si las coberturas que son obligadas, permíteme referirme al RC automovilístico, no es obligación. Es una obligación de quien porta un auto, Raúl. No sé si el 50% de los autos en México, o por lo menos en la Ciudad de México, estén cubiertos de esta manera. Pues mira, la estadística que se presentó la semana pasada
en la convención de aseguradores, la 30ª convención del sector asegurador, se mencionó un 29% de cobertura. Es decir, de cada 10 coches, 7 no traen seguro. Y es obligatorio. Y es obligatorio. Si hacemos una comparación, bueno, lo del metro es obligatorio, ¿no? Pero aquí como es obligatorio, pero no está revisado, no sé cómo pudiese llegar a ser, pero tenemos la tendencia de pensar que no nos va a pasar nada, que me voy a subir al metro y voy a llegar a mi destino. Platicaba con un amigo recientemente y me dijo, es que poner un pie fuera de tu casa ya corres todo riesgo. Y le digo, es que no es necesario que pongas un pie fuera de tu casa, dentro de tu casa, ¿no? Dentro de tu casa. Uno cuando quiere hacerse el café se quema con el agua o no sé cuántas otras cosas pueden pasar dentro de tu casa, pero no tenemos en conciencia esos riesgos que corremos tan solo al abrir los ojos cada día, Raúl. Así es, Paco. Abrir los ojos cada día es tema de agradecimiento durante todo el día. Así es. Tenemos un día más de vida, un día más de oportunidades. Pero hay lamentablemente quien no lo ve así y olvida que somos humanos, que tenemos una naturaleza mortal, que somos seres vivos, que naciste, creciste, tal vez ya te reprodujiste o no, o vas a seguir reproduciéndote porque pues es tu naturaleza, pero un día te vas a morir y eso todo el mundo lo sabe. Nada más que saberlo, igual que en el tema del seguro obligatorio del coche, no mueve a las personas a tomar acciones antes de que ese evento llegue. Sí, y además tiene secuelas muy tristes y muy serias. Un soslayo de esta manera, un posponerlo, ¿no? Como le diríamos al bolero cuando te quiere bolear, hay para la otra, ¿no? Solemos pensar que es un robo, que es un gasto, un mal gasto el comprar un seguro, Raúl. Así es, mucha gente lo ve de esa forma, tal vez porque pues estamos ante la contundente realidad de que si yo lo compro, pues yo no lo voy a cobrar, lo van a cobrar otros. Y entonces me queda la inquietud de si efectivamente llegarán o no a cobrarlo. Esa parte se asienta en una creencia y esa creencia maneja la conducta. Lo que necesitamos es hacer una reflexión personal, toda la audiencia que te escucha, que te sigue, hacer esa reflexión personal y a partir de darse cuenta de que eres tú el responsable, que yo me atrevería a decir es el aprendizaje más importante que nos deja este evento, hazte responsable de tu vida, hazte responsable de tu familia, porque no sabes si vas a regresar. De manera que, ok, te subiste al metro, te pasó algo, el gobierno te va a indemnizar porque tiene un seguro, pero es tu vida, es tu familia, y eso no es responsabilidad del gobierno. El gobierno no te obligó a casarte, tú lo hiciste y hasta invitaste a gente para que te viera y te aplaudiera. Bueno, pues entonces honra esa responsabilidad, ¿no? Y fíjate, Raúl, que ahorita me viene a la mente también que dejamos que otros se encarguen de lo nuestro, ¿no? Como ya decíamos hace ratito. Dejamos que otros, en el diario andar de un agente de seguro se encuentra mucho con, es que a mí, la empresa donde trabajo ya me tienen asegurado. No necesito el seguro de vida. Con ellos tengo mis gastos médicos. Pero no es responsabilidad de ellos. Ellos lo hacen para respaldarse el negocio, no para respaldarte a ti, Raúl. Así es. Y bueno, tenemos un ejemplo de actualidad absoluta. Las casi 88,000 indemnizaciones que se han pagado derivado del COVID por parte del sector asegurador, el 70% de esas casi 88,000 indemnizaciones son seguros colectivos. Es decir, son seguros de prestación. Así es. Pero la suma asegurada, lo que cobraron las familias, no rebasa los 240,000 pesos, Paco.
cuando son economías que a lo mejor necesitan 20 o 25 mil pesos mensuales para vivir. Quiere decir que el dinero que cobraron les alcanza para un año, no para más. Y entonces, bueno, pues no te haces responsable de tu fallecimiento y culpas al patrón. El patrón cumple dándote una cobertura pequeña. El resto de la cobertura te corresponde a ti. Ese es un aprendizaje que creo muy crudo, muy duro, pero es un aprendizaje que necesitamos obtener, ¿no? Sí, y pues dar el siguiente paso, ¿no? Porque está bien que yo tenga ese seguro, pero pues no sé hasta cuándo lo voy a tener porque no sé hasta cuándo voy a trabajar aquí. O hasta cuándo me van a dar esa prestación, porque a lo mejor sigo trabajando aquí porque también he escuchado que pues es que ya no me lo van a dar, ¿no? Sí. Yo he escuchado eso, ¿no? Que ya me lo quitaron, etcétera, etcétera. Y cuando se tienen que hacer responsabilidades, pues te dicen, no, insisto, pues hay para la otra, ¿no? Pero es indispensable que nosotros pensemos en que esa responsabilidad es nuestra. No se la podemos delegar a nadie más. Yo no puedo decirle, a don Raúl, pues ahí te dejo a mi hijo para que lo mantenga si es que yo me muero, ¿no? No le puedo decir eso. No, yo sé que con mucho gusto lo haría, yo sé que con mucho gusto lo harías. Y va a empezar la universidad, ¿no? Tú dirás. Quiere estudiar en Harvard, ¿no? ¿Cómo supiste? Anda viendo ahí buscar su beca en Berkeley, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿no? No podemos dejarlo para después. Las cosas ocurren, las cosas sucedan. Mi responsabilidad, mi familia, mis hijos y con mi vida es su futuro, Raúl. Así es, Paco. El futuro es el que, pues, tú asumes cuando procreas vida inteligente, pero es el que tú construyes cuando educas a esa vida inteligente que tú procreaste para que copie ese sentido de responsabilidad cuando ve que su padre pensó en su muerte, no nada más en su vida. Y esa es parte fundamental de ese aprendizaje, ¿no? Maestro, me pongo de pie ante la situación. Raúl, ya para terminar con esta plática que ha sido de mucho aprendizaje, y si me permites regresar a la situación de las sumas aseguradas, la suma asegurada que se contrató por el metro, al parecer no es suficiente. Quedó corta, como que quedó mocha, no sé cómo llamarle, ¿no? Esto también lo podemos trasladar a nuestra vida cotidiana. Igual y sí compro el seguro del coche, pero el más baratito. Búscame el más baratito. Voy a comprar el seguro de gastos médicos, pero ponme poquita suma asegurada para que no sea tanta la prima, ¿no? Lo que voy a pagar el seguro. O sí ponme el seguro de vida, pero el más chiquito que tengas. Y entonces nos damos cuenta en la realidad y en la práctica, en los momentos en que se requieren esas cosas, que no fue la mejor elección buscar lo más barato, Raúl. Así es, Paco. El tema aquí nos refiere nuevamente al análisis y a la reflexión que proponíamos hace un momento. Si tú no tienes dinero para comprar un seguro, me confirmas que no tienes dinero para pagar una pérdida. Y entonces es mucho más conveniente que nos centremos en el análisis de las pérdidas para ver a cuánto pueden ascender esas pérdidas, que en el análisis de las primas para ver cuánto es lo que tendrías que pagar. Una persona que reduce el beneficio de lo que compró para pagar poco, va a terminar pagando muchísimo más de lo que se supone que se ahorró cuando la pérdida lo visite y le cobre 5 o 6 veces más aquello que compró. Y en ocasión de hacer un cálculo de suma suficiente, la diferencia del costo resulta en ocasiones ridícula. Así es. Bajísima. Así Entonces, es. debemos centrar nuestro análisis en el dinero que no tienes para pagar la pérdida, no en el dinero que no tienes para pagar las primas. Fíjate que me vino a la mente
una experiencia que tuve, les voy a platicar así rápidamente. Bueno, tú seguramente, Raúl, tú tienes muchas de este tipo. Platiqué con una persona hace ya algunos años y me dijo, oye, quiero que me asegures mi coche, que miren cuánto me sale, ¿no? Y le hicimos las cotizaciones, etcétera, etcétera. Y lo que me dijo lo que le decimos al bolero, pues ahí para la otra. A los pocos meses, yo creo que al mes que platicábamos de esto, sufrió un accidente con un motociclista, se llevó un motociclista. Y entonces, pues ya sabrás, ¿no? En un barrio de esos llamados populares le pasó y ahora sí que como decimos por aquí, se armó la rebambaramba. Para no hacerles el cuento largo, se llevaron el coche al corralón. Él tuvo que indemnizar de su bolsillo porque no tenía un seguro, los gastos que se generaron de la motocicleta, de los médicos, creo que lo operaron al chico que iba manejando, porque no me acuerdo bien, pero creo que tuvo fractura expuesta de alguna de sus extremidades. Bueno, fue grande la situación. Y entonces cuando quiso ir a sacar su coche, porque lo había sacado relativamente nuevo, ¿no? No era del año, pero era muy reciente, y cuando quiso sacarlo del corralón, mejor lo dejó allí. Cuando pudo haber pagado su seguro, no me acuerdo, 4, 5, 6 mil pesos, y todo esto no hubiera sucedido, bueno, sí, tal vez sí hubiera sucedido, pero hubiera sido respaldado por su seguro, dejó perder hasta su coche en el corralón, Raúl. Sí, fue mucho más la pérdida de la consecuencia de ese siniestro que lo que a lo mejor le hubiese costado comprar la póliza del coche. Así es. Entonces, ahí está el ejercicio del aprendizaje, ¿no? Día hablamos de aprendizajes y creo que ese es fundamental. Tienes que centrarte en el dinero que no tienes para pagar las pérdidas, más que en el dinero que no tienes para pagar las primas. Entrar a un hospital y tener que esperar a que te reciban porque hay mucha gente, porque el hospital es público, es lo que te acerca a la muerte. No puedes entrar a un hospital privado porque no compraste un seguro médico. Y si tu familia no quiere que te mueras, va a terminar llevándote a un hospital privado y a lo mejor pierdes el coche, pierdes los relojes que compraste y a lo mejor hasta el anillo de matrimonio. Así es, Raúl. Pues me acordé de otra anécdota de esto también reciente porque alguien que pues lamentablemente no tenía seguro, uno de sus familiares también enfermó de la situación del COVID y vendieron los coches. Vendieron los coches y estaban pensando en vender la casa porque los ahorros familiares que tenían se agotaron. Y entonces, no sé cómo llamarle esto, Raúl. Estos golpes de la vida siguen sin enseñarnos o no queremos aprender. Sí, yo creo que son golpes de la vida que siguen asentados en lo que mencionábamos hace un momento, en la creencia. Yo creo que no me va a pasar, pero si me llega a pasar, bueno, pues ya estaba de Dios. Y si bien no vamos aquí a cuestionar las decisiones que toma la divinidad, pues la divinidad no está pensando en qué pandemia te va a mandar. Cuando te da el libre albedrío para que tú seas el brazo ejecutor de la divinidad con tus decisiones. Y ahí es en donde entra el cambio de esas creencias. Cuando tú te sientes parte de ese brazo ejecutor, empiezas a tomar decisiones importantes para que no te veas en la necesidad de perder la casa o de que la familia pierda la tranquilidad y después hasta la salud por tratar de rescatarte a ti que decidiste no creer en un contrato. El tema es de creencias y las creencias nos llevan a las conductas. Tenemos que reflexionar en nuestras creencias para que entonces empecemos a cambiar la forma de actuar, mi querido Paco. Así es, qué importante es este aprendizaje y pues vaya, doloroso aprendizaje de la línea 12 del metro, doloroso, fuertísimo, muy lamentable. Nuestros respetos a las personas que han pasado por este momento tan difícil y de todo corazón lo decimos. Sin embargo, tenemos que aprender de esto, Raúl.
no dejarlo para después y tomarlo como nuestro. Así es, Paco. El aprendizaje más grande, pues, es perder a un ser querido cuando no era su momento de partir. Hay niños que han fallecido, hay jóvenes, hay adultos, también hay personas mayores, pero no era el momento, no era la forma, no era la edad. Sin embargo, bueno, pues se respeta mucho el dolor de las familias y pues que ese dolor tenga realmente una consecuencia. La consecuencia es que cambiemos nuestra forma de pensar. No, pues la verdad es que son enseñanzas tremendas. Muchísimas gracias, Raúl, por platicar de este tema tan sensible, tan reciente, pero insisto en que hay que aprender de la experiencia y no dejarlo para después. Así es, Paco. Hoy es el mañana que dijiste ayer. Así es. ¿No? Así es. Ahora sí que hace no sé cuántos años te conocí y nunca me imaginé, Raúl, que a la experiencia pudiéramos estar juntos aquí en el Show de los Seguros. Y cosa que nos da muchísimo gusto y son cosas que ya sucedieron y parecía que fue ayer cuando apenas nos conocíamos, Raúl. Así es, Paco. Ya hace algunos años de eso, algunas canas de eso, pero bueno, pues eso nos deja enseñanzas, aprendizajes y yo me siento muy contento de poder compartirlas y de estar aquí contigo compartiendo este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias, Paco. No, pues es un honor y puedo decirle a nuestro queridísimo público que nos escucha en Spotify, en Anchor, en todas esas redes o que nos ve en el YouTube, en Facebook, en Instagram, a todos ellos les invitamos que consulten con su agente de seguros, que seguramente tienen un agente cercano de su confianza, que les explique una cobertura que se acerque a lo que ustedes necesitan y pues si no tienen un agente, pues para eso estamos el señor Carlón y este servidor, que con mucho gusto les ayudaremos, Raúl. Con muchísimo gusto, Paco. Me dará mucho gusto atenderlos y compartir contigo las experiencias de la gente que confía en nosotros. Así es. Bueno, pues insisto en invitarles a que tengan ese acercamiento, que nada más conozcan, que vean cómo es la situación y que tomen decisiones. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos en este Show de los Seguros. Gracias a ti, Paco, gracias a la audiencia, gracias a la producción y feliz día, feliz tarde o feliz noche. Así es. Esperamos que pues si van manejando no se distraigan por vernos. Así es. Caritas somos. Pero bueno, muchas gracias, Raúl. Un abrazo para todos nuestros amigos. Nos escuchamos en el próximo Show de los Seguros. Bye. Bye.